Era un día claro. El cielo azul brillaba sobre el asfalto caliente de la carretera federal. El sol comenzaba a alzarse más alto y los rayos caían intensos sobre el parabrisas del tráiler. Mario Aguilar, un trailero con más de 20 años de experiencia, acababa de salir de San Luis Potosí rumbo a Monterrey, llevando una carga de electrodomésticos. Era un hombre fuerte, de semblante duro, aunque sus ojos escondían una melancolía silenciosa. Desde que perdió a su esposa 3 años atrás, Mario se había refugiado en la carretera. Ahí, entre el motor, la música norteña de fondo y el rugido del viento, encontraba algo parecido a la paz. Aquel día, sin embargo, había salido con una inquietud en el pecho que no lograba sacudirse. Soñó con su esposa la noche anterior. En el sueño, ella le decía: «No estás solo, Mario. No cierres los ojos cuando llegue el momento». Iba concentrado, con ambas manos firmes en el volante, cuando en el kilómetro 217, una figura al borde del camino llamó su atención. Era extraño, un hombre de blanco, de pie bajo el sol levantando la mano como si pidiera un aventón. No era común ver a alguien vestido así en medio de la nada, sin mochila, sin equipaje, y con una túnica que ondeaba ligeramente con el viento. Mario frenó. «Qué raro», murmuró. «Pero bueno, un poco de compañía no me vendría mal». El hombre subió sin decir palabra, sonrió levemente y se sentó a su lado. Tenía una mirada profunda, de esas que parecen ver directamente al alma. «Gracias, señor», dijo el hombre. «No muchos se detienen hoy en día». «No hay de qué», respondió Mario. «¿A dónde se dirige?» «Donde tú vas está bien». Mario arqueó una ceja, pero no quiso preguntar más. Siguió conduciendo mientras el hombre observaba el paisaje. Algo en él era tranquilizador, como si su sola presencia hiciera el calor más soportable y el camino más liviano. «¿Y usted qué hace por acá, vestido así?», preguntó Mario con curiosidad. «Camino, a veces ayudo. Hoy solo necesitaba estar aquí». Mario soltó una risa breve. «Bueno, ya somos dos que estamos aquí sin entender por qué». La conversación fluyó suave, con pausas largas pero cómodas. El hombre hablaba poco, pero cada palabra parecía tener peso. En un momento, Mario le confesó lo del sueño, lo de su esposa, y cómo desde entonces sentía que Dios se había alejado de él. El hombre lo miró con ternura. A veces Dios parece guardar silencio, pero es en el silencio donde más trabaja. Mario guardó silencio, sintiéndose vulnerable. No entendía por qué estaba contándole todo eso a un desconocido, pero era como si aquella figura lo envolviera en una paz que no había sentido en años. Fue entonces cuando, al tomar una curva de bajada, algo sucedió. A lo lejos, una camioneta venía en sentido contrario, pero zigzagueando. Mario frunció el ceño y empezó a frenar. «Esa troca no va bien», dijo en voz baja. La camioneta perdió el control y se cruzó totalmente en el carril de Mario, a menos de 80 metros. Mario pegó el frenón con todas sus fuerzas. El tráiler empezó a derrapar. El chirrido de las llantas fue ensordecedor. La caja trasera comenzó a desestabilizarse. Era inevitable. El impacto parecía asegurado. En ese instante, Mario cerró los ojos, pero recordó las palabras del sueño. «No cierres los ojos cuando llegue el momento». Los abrió. Y lo que ocurrió después fue inexplicable. Mario abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo la camioneta venía directa hacia él, pero algo pasó. El mundo pareció detenerse. No en sentido figurado. Literalmente, el sonido del motor, el rechinar de las llantas, incluso el viento, todo se silenció. Era como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa. Y entonces vio lo imposible. La camioneta, que debería haber chocado de frente contra su tráiler, se desvió apenas por centímetros. No porque el conductor recuperara el control, sino porque el tráiler entero, la cabina y la caja, parecía haber sido empujado lateralmente, deslizándose como si una fuerza invisible lo hubiera corrido hacia la orilla del camino. La camioneta pasó rozando, pegando solo con el retrovisor, que salió volando por el aire. Mario soltó un grito.
respirando agitadamente con las manos temblorosas. El tráiler se detuvo por completo a un lado de la carretera, sin haber volcado. Él no podía creerlo. Se bajó corriendo, sudando frío, y miró el lugar del casi accidente. El pavimento tenía marcas de frenado, pero no había huellas de derrape hacia donde se había movido el tráiler. Era como si simplemente hubiera sido levantado y colocado a un lado. La camioneta, más adelante, se había estrellado contra un arbusto, y el conductor parecía apenas recobrarse, con la cabeza sangrando un poco. Mario, aún en shock, regresó al camión. «¿Lo viste?», le gritó al pasajero. «¿Tú también viste eso? ¡Eso no fue normal!». El hombre lo miró con serenidad, como si ya supiera lo que había ocurrido. «Sí, lo vi. Y tú también lo sentiste». «¿Qué fue eso?», Mario preguntó, el corazón en la garganta. «¿Cómo es que no chocamos?». El hombre no respondió de inmediato. Solo lo miró con una expresión que mezclaba compasión y certeza. A veces, lo que creemos que es el fin, solo es el principio de algo más grande. Mario se sentó, aún respirando con dificultad. Le temblaban las piernas. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz quebrada. El hombre lo observó en silencio. No respondió. Solo le puso una mano en el hombro, y en ese momento, Mario sintió algo que no había sentido en años. Una paz profunda, como si alguien le hubiese quitado el peso del alma. «Gracias», susurró. Minutos después, llegaron patrullas y una ambulancia. Los paramédicos atendieron al conductor de la camioneta, un joven que había sufrido un microsueño al volante, y uno de los policías se acercó a Mario. «No sé cómo lo libró, señor», dijo el oficial mientras inspeccionaba los neumáticos del tráiler. «Aquí debió haber volcado, y sin embargo, ni un rasguño. Es como si alguien lo hubiera acomodado a mano. Qué cosa más rara». Mario no dijo nada, solo asintió lentamente con la mirada perdida. Cuando volvió al camión, su pasajero ya no estaba. Buscó en la cabina, afuera, entre los arbustos, pero no había ni rastro. Como si nunca hubiese estado allí. Solo quedó el asiento caliente. Y algo más. Sobre el tablero, alguien había dejado una pequeña cruz de madera, como de olivo. Mario la levantó temblando. En la parte trasera, grabado con una letra suave, estaba escrito: «Nunca estás solo». Esa noche, Mario no pudo dormir. Se estacionó en una pensión de tráileres cerca de Galeana. Cerró las cortinas, se acostó en su litera, pero su mente seguía dando vueltas. Todo había pasado demasiado rápido, y al mismo tiempo, con una claridad que lo hacía dudar si de verdad había ocurrido. La figura vestida de blanco, la voz tranquila, el movimiento imposible del tráiler, la cruz. Una parte de él quería explicarlo todo con lógica. El camión quizá derrapó justo en el momento perfecto. Quizá el accidente no iba a ser tan grave como pensó. Quizá el hombre de blanco simplemente se bajó sin que él lo notara. Pero otra parte, más profunda, la que había estado dormida desde la muerte de su esposa, sabía que lo que vivió fue real. Y que no había sido un quizá. Había sido un milagro. Tomó la pequeña cruz de madera entre sus manos, la frotó como si fuera una reliquia y, por primera vez en años, habló con Dios. «No sé si eras tú», murmuró con voz ronca, «pero si lo eras, gracias. Gracias por no dejarme solo». Se le quebró la voz. No lloraba desde el funeral de su esposa, pero esa noche las lágrimas le brotaron como una tormenta contenida. Lloró en silencio, con la cabeza apoyada en el volante, como si todo lo que había cargado durante años saliera finalmente de su pecho. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Mario se sentía liviano, no podía explicarlo, como si por dentro le hubieran quitado algo oscuro, pesado, que llevaba arrastrando mucho tiempo. Tomó su café, saludó a otros traileros y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Cuando terminó la entrega en Monterrey, hizo algo que no estaba en la ruta.
Fue a visitar la tumba de su esposa. Se arrodilló ante la lápida y colocó la cruz de madera justo a un lado de las flores secas que alguien, quizás su hija, había dejado tiempo atrás. «Gracias por el mensaje, amor», dijo suavemente. «Ya entendí lo del sueño. Ya no cierro los ojos, ni al dolor, ni a Dios». Esa fue la primera de muchas señales que empezarían a cambiar su vida. A partir de ese día, Mario comenzó a tomar caminos distintos. Ayudaba a otros traileros que se accidentaban, levantaba autoestopistas cuando los veía solos, y siempre, antes de cada viaje, se detenía unos minutos, cerraba los ojos y decía: «Llévame bien. Y si puedo ayudar a alguien hoy, ponlo en mi camino». Nunca volvió a ver al hombre de blanco, pero en el fondo de su alma sabía quién era. No necesitaba verlo otra vez, porque desde entonces sabía que no estaba solo.